Si vamos a título, vamos a explicar un poco cada uno de los apartados. Lo primero que tenemos en la parte superior es cómo queremos que trabaje el programa y qué cosas queremos ver de alguna forma. Vamos a ver, lo primero es el tipo de edificio. Si veis el tipo de edificio, pues bueno, pues tengo vivienda unifamiliar, vivienda en bloque o la vivienda dentro de un bloque. Son todo edificios residenciales, la certificación, o tengo edificios terciarios. Y los edificios terciarios tendré pues los típicos de 8 horas carga interna media, baja o alta, o 12, 16, 24, o incluso un perfil propio, perfil del usuario que yo voy a indicarle pues cómo entran y salen las cosas, ¿no? de termostatos, cuáles son, en fin, toda esa serie de cosas. Ya lo veremos a posteriori. De momento vamos con el edificio en bloque, que es el que teníamos. En ese edificio en bloque, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, pues lo que queremos hacer es una certificación energética solo. Yo no quiero calcular el tema del código técnico. Como veis ahí, la carpeta de H ha desaparecido. O lo que quiero es a ver la certificación y el cumplimiento del código técnico. Ahora me aparece esa subcarpeta. O otra posición, otra posibilidad, que es la simulación energética libre. Bueno, ya sé que la simulación energética libre no es lo que pide la administración, pero bueno, quiero decir, a mí me va a ser interesante para poder analizar qué es lo que le va a pasar en el edificio si tengo diferentes estrategias de modificar los termostatos, de funcionamientos continuos 24 horas, etcétera. Para certificar, evidentemente, solamente servirá lo que dice la legislación y, por lo tanto, dijéramos, la opción normal será esta dos. Bueno, obtener la certificación energética y el cumplimiento del código técnico. También debo decirle inicialmente si es un edificio nuevo o un edificio existente, puesto que, dijéramos, las comparaciones para ver el cumplimiento del código técnico, la certificación, pues son diferentes. De momento vamos a poner que sea edificio nuevo, como veis allí. Y finalmente, la legislación me dice que si puedo poner los equipos por defecto o no. Es decir, si pongo los equipos por defecto cuando está ticado, y lo que va a hacerse es, lo que va a pasar es que se va a inventar instalaciones, aunque yo no le ponga instalaciones, se va a inventar instalaciones para obtener la calefacción y la refrigeración, las instalaciones que marca el código técnico. Esto hace que, bueno, que el número de horas fuera de consigna sea cero, pero la legislación también dijo decir, oye, pues mira, es válida la certificación energética o el cumplimiento del código técnico si únicamente, es decir, si no invento equipos por defecto, por lo tanto no tendré ese consumo, saldrá mejor certificación porque no tendré ese consumo, pero siempre y cuando el número de horas del edificio fuera de consigna sea menor del 4% de las horas ocupadas. Bueno, pues esto dijéramos esas dos disposiciones, con equipos por defectos o sin equipos por defectos. Básicamente eso se hizo para, bueno, edificios muy aislados o quiero decir, con mucha renovación de aire, en fin, bueno, pues que puedan ese edificio no tener que contabilizar esa energía de los equipos por defecto siempre que, insisto, no sea más del 4%, que evidentemente el programa lo comprueba y me avisa. Una segunda cosa que tenemos aquí a la derecha, pues me dice cuál es la fecha del certificado, cuál es el programa, y tenemos un modo de trabajo simplificado o completo. Vamos de momento a trabajar con el modo simplificado. Esto básicamente se hace porque, bueno, pues hay muchos diferentes usuarios, ¿no? de estos programas de certificación y hay gente que tiene un dominio muy claro sobre las instalaciones y entonces, bueno, pues si en ese caso podemos, dijéramos, trabajar con un modo completo indicándole, ¿no? concretamente, pues no sé, los caudales de las bombas, los saltos de presiones, en fin, cómo son las instalaciones en la realidad, y un método simplificado que se inventa, entre comillas, situaciones normales, pero no requiere tanto detalle y es mucho más práctico a la hora de hacer el certificado. Finalmente, también vemos ahí que hemos añadido una definición express que para edificios muy, entre comillas, muy concretos o muy fáciles, pues veremos finalmente bueno, pues esta definición nos permite rápidamente sacar el certificado. La segunda parte de la pantalla esta de título, lo tenéis aquí abajo, son datos generales del edificio, bueno, pues cuál es el año de construcción, la legislación aplicable, la dirección y sobre todo, porque estos son datos, entre comillas, administrativos, la referencia catastral, etcétera, lo que es fundamental es la zona climática. La zona climática en la que está el edificio, bueno, pues aquí lo tenemos
todas las, ¿no? Dijéramos, las provincias, ¿no? de España. Yo sí seleccionaré una y dentro de esa provincia tendré todos los pueblos, ¿no? que tienen, ¿no? esa provincia. Con lo cual, bueno, pues como tenemos todos los de España, pues simplemente es seleccionar, ¿no? Dónde se encuentre el edificio. Entonces vamos a poner aquí Madrid, pues Madrid capital. Evidentemente, si he seleccionado Madrid, Madrid capital, pues él consulta el código técnico y me dice, oye, la zona climática según el código técnico, pues es la D3. Y Madrid se encuentra, como veis ahí, a 653 metros de altura sobre el nivel del mar. Hay una pequeña corrección, dijéramos, eh, me permiten tener esos datos o, quiere decir, o considerar la presión total de una atmósfera, no es la que te corresponde en Madrid, la que le correspondía en Madrid según la altura sobre el nivel del mar, como veis ahí, son 93.786 pascales. Bueno, puedo hacer que los cálculos los haga con una presión total u otra. La diferencia es muy pequeña. eh, la legislación me permite hacer cualquier opción. Bueno, pues vamos a dejar esta. Hay otro problema y es que algunas autonomías han, dijéramos, perfeccionado, por decirlo de alguna forma, las zonas climáticas de los pueblos que tienen. Eso hace porque han hecho un estudio climático de esa zona y resulta que, aunque el código técnico a un determinado pueblo le asignaba una zona climática, pues resulta que la administración autonómica ha sacado un decreto y dice, oye, a esta ciudad concretamente le podemos asignar esta otra zona climática. Si eso es así, yo lo que puedo hacer es modificar la zona climática e indicarle en qué zona climática se encuentra, ¿no? ese pueblo o esa... Evidentemente esto lo puedo hacer, pero luego le tendré que decir a la administración que lo he hecho. Quiero decir, yo he modificado la zona climática, pues no sigue exactamente la del H1 porque sigue la del decreto no sé qué de la autonomía que sea. Yo sé que autonomías como la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, pues han sacado esos decretos que en algunos pueblos modifica, en otros muchos pues no. Bien, vamos a suponer que asumimos la zona climática que me da la H1, que sería, entre comillas, lo más normal, quiero decir, o unificarlo todo, ¿no? en una base de datos y no tener esta discrepancia, pero bueno. Y por último, en la parte de abajo, tenemos datos del técnico habilitado. Pues quién es, quiero decir, la provincia, ¿no? El email, el teléfono, la titulación que es, ¿no? que le habilita, ¿no? a hacer estos, ¿no? Estas, estos estudios, en fin, ¿no? lo que sea. Bien, todo esto es lo que se define en el título. Resumiendo, lo importante de esta pantalla es decir qué es lo que quiero, en general, certificación energética y cumplimiento del código técnico. Dos, qué tipo de edificio voy a estar estudiando, con qué uso, en general, pues edificios en bloque en este caso concreto. En tercer lugar, decir el modo de trabajo. Bueno, se puede utilizar el que queráis, es decir, el programa siempre trabaja con los datos finales, simplemente me va a mostrar o no una cierta cantidad de datos. Yo propongo trabajar con el método simplificado y sobre todo lo fundamental es decir dónde está, es decir, para ver la zona climática. Indicar la provincia donde está, en la provincia donde está seleccionar el municipio y ya automáticamente, si es del código técnico, tendremos asignadas esa zona climática.